candidato. Pamela Giles, Chile a prueba de Giles en nuestro... Mentiras verdaderas. Abuela maravillosa. Mira que Permiso. Estás acompañado en esta oportunidad. Estoy muy acompañado, abuela. La soledad cavernaria de la que somos víctimas esta vez se ha visto engalanada por la presencia del profesor. ¿Qué tal, Evelyn? Qué gusto verte. Mira, momento histórico de la televisión. Un gusto verte. Momento histórico. Sí, Mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, hace harto tiempo. Hace harto tiempo. ¿De ¿Por cuánto? qué nos ponen eso? ¿Se acuerdan? Como 50 años que no nos veíamos. Desde que estábamos en kinder. Desde que estábamos en kinder. ¿Cuántas cenas en el libro? No, pero desde que estábamos en kinder ya son 80, pues, Pamela. No. Tú estabas en kinder hace 80 años, yo hace 50 nomás. Sí, yo estaba en kinder hace 80 años. Ya se viene nuestro Tengo Chile a prueba de 85 Giles. Profesor, que esté muy bien. Muchas gracias. Me retiro nada. Muchas gracias. Nos retiramos juntos. Parece que Nos retiramos juntos, profesor. sí, Nos vamos los docentes nos vamos. juntos. Que vamos a armar los dos sindicato. profesores. Me parece muy bien. Evelyn, que esté muy bien. Y me quedo yo, curiosamente, con la política acá, Evelyn. Se va Evelyn a la docencia y se queda Pamela con la política. Me voy con Evelyn, ¿quién lo diría? Muy bien, profesor. Chile a prueba de Giles ya es un hecho. Ya estamos en vivo y en directo realizando esta sección que es un verdadero clásico. Déjeme besarle el chancho, querida abuela. ¿Cómo está usted? Bien, muy Qué bien. gusto me gusta esto de que hayamos estado compartiendo el miércoles y ahora el lunes. No, y además que estuviste en una entrevista con Evelyn Matei que yo la vi desde el comienzo. ¿Sí? Al comienzo estaba lo que nosotros llamamos durazno. Sí, sí. Durazno Estaba estaba la difícil, cosa. estaba difícil la Pero abuela. terminó muerta de la risa, feliz. ¿Ya? Se logró el cometido. Sí, a mí me cae bien Evelyn Matei, de reconocerlo. ¿Por qué, abuela? Porque todo lo que sean mujeres fuertes en política, a mí Del me partido parece que sea. importante. Ahora, yo tengo la impresión de que ella me imita. Sí. Sí, Pero la siempre he forma de pensado hablar, que la ella... actitud, abuela. No, yo creo que en varias cosas ella me imita. O sea, alguien imita a alguien. O yo a ella o ella a mí, porque encuentro que se corta el pelo como... En todo caso, Jean-Philippe, yo te quiero decir que como en esta sección en que hablamos de política no intentamos ser objetivos, Sí. ¿cierto? A mí me gustaría que después del paso de mucho rato de Evelyn Matei, la abuela estuvo esperando ahí, Pacientemente. esperando, diciendo, perdón, voy a entrar, seguían con Evelyn Matei, parece que les estaba yendo bien, porque seguían con Evelyn Matei. Bueno, después de esto yo creo que hay que hacer una especie de exorcismo. Y por lo tanto yo quisiera que entrara a mi mesa, en primer lugar, que no sé por qué no está aquí. Y en segundo lugar quisiera que viéramos unas imágenes de Salvador Allende. No le puedo para creer. que se produzca, Cambio radical, abuela. Pero para que permítame se unos produzca segundos. un cierto contrapeso en el estudio. Ir de lado a lado. Antes de mostrar esas imágenes de Salvador Allende mientras se instala la mesa con Rodriguito acá, yo me traslado rápido a otro Vaya, sector. vaya. A otro sector. Porque quiero esa música epifánica. Esa. Esto es Chile a prueba de Giles. Y como estuvimos con una mujer del mundo de la política en el sector derecho, la abuela propone partir con imágenes de Salvador Allende. No, pero además no solo por eso, sino que porque lo primero que yo te voy a hablar, Jean-Philippe, hoy día, esta música pachamámica ya nos puede servir como transformarse. Nos va poniendo en onda, abuela. Nos va poniendo en onda, Pero yo creo que en el banano puesto, porque yo dije, yo nunca más voy a entrar aquí. Su banano institucional, abuela. Mi banano institucional. Ya. Bueno, yo debo decirte que como siempre tenemos que dividir esta pizarra y el país Esa separación odiosa, abuela. entre la élite que hasta, fíjate, ya nos cita, ya me estoy creyendo en la muerte, Jean-Philippe. ¿Por qué, abuela? Ojitos, deberíamos creernos nunca la se le muerte. pero no, que no Sí, se le suba el humo a la pero por un cabeza, segundo, abuela. por un segundo los humos a la cabeza. Ah, ya, ¿qué se va a permitir una importa? licencia. Si además la abuela está con permiso del cementerio, ¿qué importa unos segundos? Son muy lindos esos lentes nuevos que trajo, me di cuenta que son nuevos. ¿supiste que eran? ¿Cómo supiste? Porque tienen un degradé, los otros eran más... Oh, eran- lo tuyo, claro. qué detalle. Sí. Bueno, acá fíjate que nos están citando hasta en los videos institucionales. Si tú te das cuenta, hablan en este último video que Tiene los toda la poderosos razón. de siempre. Sí. ¿Por qué le copian a la abuela? Nunca ¿Sabes hablaron qué? así antes. No, Ahora los empiezan- poderosos de siempre, eso es extraño ese lenguaje. Es el lenguaje que está adoptando la élite para confundirnos. Pero nosotros sabemos que la élite son los malvados, esos que toman las decisiones por nosotros. Esos que están comiendo en la misma mesa, abuela. Esos que creen que los nietitos no pueden tomar sus propias decisiones. Y que tal vez si los dejaran en libertad, quién sabe qué harían con el país. Por lo tanto, ellos, solo el 5% con sus empleados, tienen que resolverlo todo. Pero nosotros no estamos dibujados.
Nosotros hasta tenemos una sección en televisión ahora. ¿Qué es esta? Nosotros somos la calle, los sin moneda, la chusma con Z. Somos los verdaderos, el pueblo, esos aquellos a los cuales les cantaba Víctor Jara. Y yo quiero que partamos esta sección y exorcicemos este estudio después de la presencia de ya sabemos quién, que no la volveremos a mencionar. Pero no ¿Ya? que le caiga Que bien, imita a la abuela, imita a la abuela. Pero espere. La imita incluso en la forma de hablar. ¿Sabe que tiene razón? Porque cuando Evelyn se pone seria, ve que se enojó en un momento al principio de la entrevista, habla como Estaba usted. durazno al Sí, comienzo. pues, se pone más así para hablar como usted. ¿O Y no? Caro, yo creo que estaba muerto, mira. Pero Caro se manejó, ¿ah? Caro se manejó. Salió pero con una finta, se hizo la 45 de Sí, Alexis. no, se manejó. Vamos bien, dámela. Oiga, me la abuela, me devuelvo. gustó ese movimiento, abuela. No, sí, la abuela todavía, ¿Sí? sí. Bueno, déjame decirte que qué es lo que te pasa. Ya. Quiero decirte que quiero partir hablando el tema 1 que está Ya. aquí con las caritas que las niñitas fueron, buscaron y todo lo demás. Estas niñitas que ya me miran así aterrorizadas cuando yo llego, no sé Le por tienen qué. pánico, abuela. No sé por Le qué, tienen si la pánico. abuela es encantadora, pero ¿por qué si la abuela es bonita? La abuela es buena, la abuela es bonita. ¿Qué es eso? Es un perrito que está, es un sinónimo de ternura, ¿sabes? La abuela quiere hablar de los trabajadores. ¿Por qué? Porque viene el 1 de mayo. Y además porque la abuela, esta sección en particular, Ojitos de Piscina, todos los demás, esa gran familia que es el equipo de este programa, que está detrás de este esfuerzo, porque la abuela no piensa nada de esto. A la abuela le dicen todo por la abuela. Mentira, abuela, usted no ocupa la maquinita que yo ocupo. Romina y periodista Herrera le dicen a la abuela todo. Mal reportero. Todo se lo dicen a la abuela. No, abuela, usted no tiene nada, abuela, Bueno, funciona no importa. autónomamente. Yo no me voy a sumar por ningún motivo, ni antes, ni ahora, ni nunca, a la agenda del poder, de la élite. ¿Y por qué en virtud de eso el 1 de mayo? No entiendo. ¿Por qué entonces nosotros vamos a hablar de la reforma tributaria? No. ¿Por qué no vamos a hablar de la reforma tributaria en lo esta pone la sección? élite. Porque lo pone la élite, porque eso lo pone el eje Mercurio-Gobierno, que son lo que les interesa que hablemos de esa cuestión. Ya. ¿Vamos a hablar del binominal? No. ¿Por porque qué? es un tema de élite. Porque es un tema que pone la élite para que no nos preocupemos, básicamente no nos preocupemos de los sueldos de los parlamentarios y para que no nos preocupemos de por qué no han hecho una reforma a la Constitución y no han llamado a una asamblea constituyente. Entonces, nosotros no hablamos de los temas que pone la élite. No hablamos de los temas que le interesan al Mercurio y a la radioagricultura, que son los que están interesados en ¿ya? Nosotros tenemos una agenda propia y nuestra agenda es lo que pasa con nuestra gente. Uy, le estoy pegando a Luis Emilio Recabar. Cuidado, ve que no controla sus impulsos. Partamos hablando del Día del Trabajador. No, porque lo que vamos a partir haciendo lo va a decir la abuela. A ver, abuela, digo La abuela va a decir lo que... ahí, abuela. Sí, arriba de Luis Emilio Recabar, me gusta. La abuela quiere partir escuchando al máximo defensor de los trabajadores de Chile. Porque tenemos figuras emblemáticas en el movimiento obrero chileno, el movimiento de los trabajadores que se celebra un 1 de mayo ahora en 2 días más. Uno de ellos es Luis Emilio de Recabarren, del cual vamos a hablar enseguida, y otro es Clotario Blest. Figuras a las que la abuela admira profundamente, figuras que no se escuchan mencionar en la televisión, están olvidadas por la historia oficial, pero que son figuras relevantes de chilenos, relevantes no solo acá en este país, sino que en el mundo. Pero hay otro personaje también conocido universalmente, que fue el que logró, fíjate tú, un 33% de sindicalización en este país. Una cifra altísima en cualquier parte del mundo, muy por sobre los estándares de cualquier parte del mundo, incluso los países donde existe la más alta sindicalización. Durante el periodo de la concertación, nueva mayoría, con los nombres que se ponga, se ha llegado a un máximo de un 13 o un 14% de sindicalización, que es lo que tenemos hoy día para que tú hagas la comparación. Y el hombre que logró un país con el mayor nivel de derechos sindicales y con el mayor porcentaje de sindicalización en Chile se llama Salvador Allende. A mí me gustaría que recordáramos a Salvador Allende. Nunca está de más, siempre hace mucha falta recordarlo. Te invito a que lo hagamos. Vamos, abuela, Felipe. veamos esa imagen. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social
que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Más pasión y más cariño. Esas son herramientas que nos pertenecen a nosotros, a la calle, a los sin moneda. Qué oradora, ya no hay oradores de ese nivel, de esa calidad y además con ese sentimiento. A mí me gustaría partir la reflexión respecto de qué es lo que está pasando con los trabajadores chilenos, que creo que es necesaria hacer y que está fuera de la agenda oficial, diciendo que Luis Emilio Recabarren fue no solo el fundador del Partido Comunista, como pusieron acá, sino que fue, yo te diría, el gran artífice del movimiento obrero chileno. Y fue un precursor en el mundo, en una época en que prácticamente no existía, no se hablaba de derechos de los trabajadores. Luis Emilio Recabarren recorrió la Pampa y luego todo el país, diciendo básicamente que los obreros, los proletarios, los pobres tenían que tener sus propias organizaciones, sus propios sindicatos y sus propios partidos incluso, que les permitieran hacer la revolución. Ese fue Luis Emilio Recabarren, y muchos años después el movimiento obrero ya formado, fundado de alguna manera por Luis Emilio Recabarren, tuvo otro dirigente importantísimo que fue Clotario Blest. Clotario Blest logró con miles y miles y miles de trabajadores organizados ya, siguiendo las enseñanzas de Luis Emilio Recabarren, logró generar un código del trabajo, imponer un código del trabajo a los poderosos, a la élite chilena que por supuesto no quería respetar los derechos de los trabajadores. Clotario Blest es un personaje interesantísimo, un personaje de novela, ojito, realmente sobre el cual se podría hacer películas, escribir muchos libros. Es una persona que consideraba que no hay socialismo sin cristianismo. Él era franciscano, vivía en la pobreza, siendo laico, ya él tomó votos por San Francisco y vivía con lo justo, y fue un dirigente muy importante del movimiento obrero y muy respetado durante toda su vida. Que es bueno recordar en estos días, sobre todo cuando el nivel y la calidad de los dirigentes sindicales es muy inferior. Posteriormente, como sabemos, vino el golpe militar. Hay unas imágenes que a mí me gustaría volver a recordar respecto de ese momento, del quiebre que significó ese momento en Chile, y no solamente en Chile en general, sino que muy en particular en esa clase obrera que había logrado niveles de organización, que tenía a esas alturas cordones industriales, formas de organización muy desarrolladas que no se volverían a repetir en los siguientes 50 años en Chile. Me gustaría que viéramos unas imágenes del bombardeo de La Moneda, ¿ya? Y del golpe militar, mientras seguimos avanzando diciendo que la dictadura militar destruyó por completo, ojitos, el movimiento sindical, persiguió a los principales dirigentes. Clotario Blest siguió viviendo en Chile, no viajó nunca al exilio, pero ¿abuela? Fue muy perseguido, sí. ¿Pero por qué se produjo, previo a la dictadura, una suerte de ambiente ideal para la proliferación de los sindicatos, para un empoderamiento también de la clase obrera? ¿Qué pasó ahí antes? ¿Por qué se generó finalmente? Bueno, básicamente por la propia lucha de los trabajadores, por la creación también de partidos obreros, como eran partidos en realidad marxistas-leninistas, como eran el Partido Socialista, como era el Partido Comunista chileno en ese momento, que eran partidos en que lo fundamental era el desarrollo de la clase,
Cuando decimos la clase, nos referimos a la clase obrera, ¿ya? Que se convirtieran esos partidos en la vanguardia de la clase obrera. Incluso había cuotas, había porcentajes, y los miembros de las directivas de esos partidos tenían que ser obreros. Eso más la lucha constante desde comienzos del siglo XX, iniciada por Luis Emilio Recabarren y por otros dirigentes importantes como Clotario Blest, lograron que efectivamente los chilenos, la clase obrera chilena fuera adquiriendo el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener horarios de trabajo razonables, el derecho a tener guarderías infantiles, a educar a sus hijos, a recibir sueldos relativamente dignos que fueran porcentajes, que fueran teniendo aumentos con porcentajes. Se creó incluso leyes curiosísimas como la ley de la silla, que es una ley que hasta hoy día no está vigente. Si tú vas a cualquier mall, descubres que la vieja ley de la silla no se respeta, ni siquiera hoy día, que era que la gente que trabajaba de pie en el comercio pudiera tener una silla disponible para sentarse, para descansar durante un rato. Y se alcanzó realmente lo que fue quizás uno de los logros más importantes, que es la negociación por ramas de la producción. Es decir, que no negociara un sindicato con su patrón, sino que todos los ferroviarios negociaran en conjunto con su patrón. Exacto, todos los trabajadores del cobre. Y eso significó entonces algo que decía Clotario Blest, que era que la fuerza de los trabajadores se construía con unidad. Y por eso era tan importante tener una sola gran organización de trabajadores, que fue la CUT, ¿ya? La Central Unitaria de Trabajadores. Tampoco se recuerda nunca en esta fecha lo que fue realmente la CUT, no la CUT de ahora, que es, a juicio de la abuela, una tropa de funcionarios. ¿Usted cree que la CUT está al servicio de la élite, abuela? Completamente al servicio de la élite, la CUT actual. Sí. Y la CUT, la verdadera CUT, producto de estos hombres, de estas luchas, llegó a ser una organización importantísima, una organización unitaria a la cual pertenecían obreros de todos los colores políticos, ¿ya? Y eran por lo tanto capaces de negociar adecuadamente con los patrones. A mí, por puro romanticismo de la abuela, me pareció importante traer hoy día la canción, el himno de la CUT, que es un himno que nunca más se escuchó desde el golpe en adelante, que a mí me trae muchos recuerdos de niña, y que es un himno muy bonito porque, siendo el himno de los trabajadores, está dedicado a una mujer. No sé si está disponible para que lo pudiéramos escuchar. Aquí va la clase obrera, hasta el triunfo, querida compañera, y en el día en que me muera, mi lugar lo tomas tú. Bueno, a mí me parece hermoso porque fíjate que era una época en que los himnos de los trabajadores, estamos hablando de la década de los 60, 70, ya desde los 50 existe este himno, en que los himnos eran así como marchas militares, como tú estás escuchando. Sin embargo, el himno de la CUT chilena está dedicada a la compañera, a la mujer obrera. Y a mí siempre me ha parecido eso como un detalle muy bonito, y además me acuerdo, fue una de las primeras canciones que aprendí cuando era niña, además. Entonces me permito hacer ese recuerdo. ¿Qué pasó con la CUT conforme avanzó el tiempo, abuela? ¿Por qué usted dice que la CUT hoy día está al servicio de la élite, a diferencia de la propuesta por Clotario Blest? Porque vino el golpe de Estado, fueron perseguidos los dirigentes, la mayoría de ellos o murió, fueron arrasados, masacrados, o cayeron prisioneros, torturados, o tuvieron que viajar al exilio. La dictadura militar se apropió incluso de los bienes de los sindicatos y las federaciones y de los bienes de la CUT, de los locales, de las platas, etcétera. Nombró dirigentes, no encontraron una foto de Guillermo Medina, me habría gustado también recordarlo con rostro. Logró apropiarse Pinochet, acercar a su gobierno, impuesto por la fuerza, a dirigentes como Guillermo Medina, que fue probablemente el más emblemático de eso, que era un dirigente sindical del cobre, demócrata cristiano,
que se vendieron en definitiva a la dictadura. Vilarín, algún otro, pero yo diría que Guillermo Medina es el más elocuente, el más demostrativo de ese periodo. Y surge una figura para poder responder a tu pregunta, Ojito, una figura clave, que es José Piñera. Quiero saber por qué es una figura clave José Piñera en la construcción de la CUT hasta la identidad que tiene el día de hoy. La respuesta viene inmediatamente después de esta pausa comercial donde seguimos haciendo Chile a prueba de giles como todos los lunes.